Jeremías capítulo 1, versículo 5, si lo tienen me dicen un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Señor, te damos gracias, Todopoderoso, porque esta noche es una noche maravillosa, que nos permite, Señor, recibir tu palabra. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu para poder dejar que tu palabra se entrone en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Padre amado, que tu fuego, Señor, de tu presencia pueda descender sobre esta casa, sobre nuestras vidas, sobre cada persona que está conectada hoy en esta noche a través de las redes sociales, aún amado mío. Y tu palabra pueda llegar a lo profundo de su corazón. Gracias, porque esa palabra no volverá vacía, Señor, sino que dará fruto a su tiempo. Gracias, dile así conmigo: gracias, Señor, porque soy buena tierra. Gracias, Todopoderoso, porque soy tu hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Padre. Puede sentarse, por favor, siéntese. El tema de hoy de la lección es la santidad. Es el tema de hoy, la santidad. Yo sé que como gran siervo de Dios, discípulo de Cristo, estudiante de la palabra de Dios, porque ese es discípulo, viene bien armado, amén. Así que yo sé que tienes tu Biblia en tus manos, no tu celular, sino tu Biblia, tu cuaderno, si fuera posible tu lapicero. Es importante porque no podemos ir al colegio sin tener nuestras herramientas, imagínense. Muchas veces decimos, no en mi mente nomás, todo queda en mi mente, como ya está en el Facebook, después lo hago. No, mi amado, siempre es bueno tenerlo, no te acostumbres, porque luego se vuelve, la ociosidad viene en nuestra vida y ya no queremos ni escribir, no queremos y esperamos las cosas fáciles. No, es tiempo de poder invertir en nuestro estudio y cuanto más la palabra de Dios. Amén. Así que la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando hablamos de santidad, que es la lección de hoy, santidad significa separado por Dios, separado para Dios. Así que mírale al que está a tu lado, dile: tú eres separado para Dios. Tú has sido llamado ¿para qué? Para ser separado ¿por quién? Por Dios. Y usted escribe en las redes sociales: yo soy separado solamente para nuestro Dios. Ahí escribe: yo, mi vida es separada para Dios. Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de que nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para ser separados ¿para quién? Para Dios, amén. Así que tu vida ha sido escogido para ser separado por Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes que te formase en el vientre, Él ya te conocía, y antes que nacieses, te santifiqué. Entonces, toda persona viene con algo. Todo niño que viene a este mundo viene con algo. Con su Espíritu de Dios para santificarnos, amén, para separarnos, para poder volver a lo que es Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 19, Juan 15, 19, Juan capítulo 15, versículo 19, dice la palabra de Dios: si fuerais del mundo, el mundo lo amaría. ¿Es cierto? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, dice la Biblia, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. La Biblia dice que Él nos había escogido, nos había separado. ¿De dónde? Ya, pero según este versículo, ¿de dónde nos separó? Del mundo. ¿Está bien? Dios nos separó del mundo. Por eso la gente del mundo, ¿no? Las cosas del mundo, el diablo, nos aborrece. Quizás hay personas que no conocen a Cristo por desconocimiento de la palabra, hasta se han levantado en contra de usted y aborrece las cosas que haces.
porque lo miran como algo aburrido, ¿no? Algo anticuado, el estar en la iglesia. Y cuánto más querer cumplir los preceptos de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos chocado con personas, ¿no? que ya nos han hecho como un anticuerpo en nuestra vida, ¿no? Y hasta a veces no se quieren juntar con nosotros. Porque dicen, no, ¿para qué? Ya no es lo mismo, ya no puedo conversar lo mismo contigo. Antes te reías de los chistes colorados, ahora ya no te puedes reír. Antes nos sentábamos juntos y podíamos compartir como dice la gente, ¿no? Una chela, dice, ahora ya no puedo hacerlo. Antes me sentaba contigo y podíamos poner nuestro reggaetón, ¿no? Quizás nuestro perreo, nuestra no sé qué y no sé cuántos. Y ahora no lo puedes hacer. Y a veces en las reuniones sociales de ellos, dile al que está a tu lado, ya no te van a llamar. Es cierto, ¿no? Es cierto. Porque han visto que en ti hay algo. Porque en ti hay algo que tú quieres hacer y es santificarte. Amén. Porque tú sabes y sabes con qué propósito has venido a la tierra. Porque sabes que a través de la palabra dice la Biblia que Él te llamó y Él te santificó. Amén. Y Él te puso por profeta a las naciones. Amén, mis amados. Así que la Biblia dice que el mundo os aborrece. Pero sabe que, mi amado, el Señor nos escogió de aquel mundo. Nos separó para vivir una vida en santidad. Dios quiere que vivamos en santidad. Y santidad, hemos dicho, significa estar separado. ¿Separado para quién? Para Dios. Ese es vivir una santidad. Es vivir mi vida, separar. Hay cosas que tengo que separar en mi vida. Hay cosas con las que no voy a estar pegado como antes lo hacía. Hay cosas que tiene que marcar en mi vida porque ahora soy un hijo de Dios. Amén. Soy una hija de Dios. La santidad es el reflejo de Dios mismo. La santidad es el reflejo de Dios mismo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino como aquel que os llamó. Vamos, léelo fuerte. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Dios. Dile, Dios me llamó. Dios me llamó. Para que Dios te llame, Él tuvo que ser, ¿qué cosa? Santo, dice la Biblia. La Biblia dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la santidad es el reflejo ¿de quién? De Dios mismo. ¿Quién me llamó a ser santo? Dios mismo. Dios mismo me llamó para ser santo. Entonces no te llamó el presidente, no te llamó tu jefe, te llamó Dios mismo y te separó para algo bueno. Dile al que está a tu lado, para algo bueno Dios te llamó. Para algo bueno Dios te escogió. Amén. Para que seas, ¿qué cosa? Por profeta a las naciones. Así que ¿cuántos profetas de Dios tenemos en esta noche? ¿Cuántos van a declarar la palabra de Dios a las naciones? Amén. Así que mi amado, usted vaya soñándose que se va a las naciones predicando la palabra de Dios. Conquistando las naciones, conquistando tu territorio y poder predicar la palabra de Dios. Dios a través de su santidad nos santifica a nosotros. A través de la santidad de Dios, Dios nos santifica a sus hijos. ¿A quién Dios santifica? A sus hijos. Mírale al que está a tu lado, a sus hijos Dios les santifica, dile así, a sus hijos. Así que, si te mira así, te mira con cara de chueco, ya, quizás no es hijo, pues, por eso se aburre. Pero el hijo dice, gloria a Dios, amén.
Dios me separó. Entonces, Dios a través de su santidad nos santifica para ser hijos de ¿qué? De honra. Para ser hijos de honra. Dios quiere que seamos hijos e hijas de honra. Para eso Dios nos separó. Si te das cuenta, la Biblia dice que Cristo mismo fue santificado por el Espíritu Santo. Cristo mismo, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 35, ¿qué separó Dios? Imagínense, hemos dicho que santidad significa ser separado para Dios. Lucas 1, 35. Lucas 1:35 dice la Biblia: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. El santo ser. ¿Quién lo santificó? ¿Quién lo cubrió desde el vientre de su madre? Dios mismo. ¿A quién lo separó? A Jesús. Por eso las tinieblas no podían ir contra él, pero hermano lindo, porque había un poder que cubre la vida de Jesús. Así nosotros, mi amado, cuando nosotros hemos sido separados por Dios, su presencia nos cubre. Amén. Su presencia nos protege. Y no hay arma forjada que pueda prevalecer contra ti, porque su presencia va contigo. Amén. Porque el Señor está con nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 35. Hebreos 4:15, perdón, 35 estoy diciendo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice luego? Pero sin pecado. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús. Jesús padeció las mismas debilidades que quizás como ser humano nosotros hemos padecido, porque Jesús fue de carne y hueso, por si acaso, no fue extraterrestre. Las mismas debilidades que hoy puedas, tenía hambre. Quizás por ahí se apareció alguien para tentarle, como Jesús, también la Biblia dice, no, Satanás vino a tentarle. Pero la Biblia dice que en él no fue encontrado, ¿qué cosa? Pecado alguno. Porque desde su nacimiento fue separado, ¿por quién? Por Dios. ¿Qué más dice? Hebreos 7:26. Un poco más adelante, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿qué cosa? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, mi amado, tu sumo sacerdote, ¿cómo fue? Sin mancha, fue apartado de los pecadores, fue inocente. Para eso Dios lo apartó. Santidad significa ser apartado para Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo mismo santificó, Dios mismo santificó desde su nacimiento a Cristo. Cristo, Dios, su Espíritu te santificó desde tu nacimiento. Así que, mi amado, tenemos que volver a nuestro principio de caminar en la santidad de Dios. Amén. Así que su Espíritu entró sobre nosotros, nos dio soplo de vida
y a través de él también entró su espíritu, su corazón, ese sentir. Por eso cuando nosotros crecemos y ya ¿no? en una etapa de nuestra vida reconocemos que hay un Dios y necesitamos ir hacia él, ¿no? Su espíritu. Entonces Cristo mismo fue santificado como hijos de Dios. Entonces, si Dios me llamó para ser separado, solamente para Dios, mi vida tiene que ser separado para Dios. ¿De qué me debo separar entonces? Como hijo, ¿de qué me debo separar? Gracias, mi hermano Job, me ganaste. Del pecado. Tengo que separarme del pecado. Si soy un hijo de Dios, si he sido santificado por el Señor, mi vida tiene que ser separada. ¿Por quién? ¿O de qué? Por el pecado. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 7 al 8. El libro de Efesios capítulo 5 versículos 7 al 12. ¿Le encontraron? Muy bien, dice la Biblia: no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, ¿de qué estar hablando? Del pecado, pues no seáis partícipes de las cosas del mundo, ¿no? Porque más, si tú lees versículos antes, habla acerca de eso. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿A quién no le da vergüenza aún, mi amado? Cosas que a veces hacen oculto el pecado, y poder declararlo y publicarlo a todo el mundo, hasta vergüenza ajena daría, ¿es cierto? Por las cosas terribles que hacen. Entonces la Biblia dice que debemos apartarnos de todas esas cosas, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. En las tinieblas, ¿qué se hace? El pecado. En las tinieblas, ¿qué se hace? Quizás hasta matar hacen en oculto. Hoy en día ya lo ven en la calle, pum, lo matan, ¿no? Porque su vida, me dice, pero está de día y lo matan, pero su vida está llena de oscuridad. Y para ellos no le importa si es día o noche. Mientras su vida está llena de oscuridad, harán siempre cosas infructuosas, las obras de las tinieblas. Tenemos que separarnos ¿de qué? Del pecado. Dile al que está a tu lado: hay que separarnos del pecado, de las obras infructuosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que participemos o que no participemos? Que no participemos. Que no participes en las obras que ellos hacen. Lo que ellos hacen en la oscuridad, en lo oculto. A veces te quieren meter, ¿no? Para que seas cómplice. A veces te dicen: no digas nada, cállate, mira. No participes en las cosas que ellos hacen. Quizás tienes amistades, ¿no? que hacen obras infructuosas, de robar. Estás en la empresa y tú eres cristiano, pero tú estás mirando que ellos hacen esas obras infructuosas. Se roban un cemento, se roban un pico, se roban una lámpara. ¿Para qué? Pero al final a ellos les sobran, a mí me falta. No participes con ellos. Aléjate de las cosas infructuosas. Porque quieras o no, dice la Biblia, el que anda con sabios, pero el que anda con necios será quebrantado. A la larga, a la corta, quizás tú eres un cristiano, pero te pueden meter en el saco que también has participado con ellos, ¿no?
Y por andar en esas amistades, ¿cuántas personas vemos, no? Personas inocentes, a veces son metidas a la cárcel, son quizás difamadas, ¿no? Cristianos, ¿no? Que su nombre ha sido manchado. Y a veces uno dice, pero yo no lo he hecho, ¿no? Pero has participado, has estado, ni siquiera no le has hecho recapacitar. Por eso, mi amado, dice la Biblia, no participéis en las obras infructuosas. No participes en esas obras quizás de hechicería, ¿no? Quizás de brujería. No participes. No participemos en esas cosas. La Biblia dice que debemos separarnos de toda cosa que hacen en la oscuridad. Porque nosotros, como hijos de Dios, dile, tú como hija de Dios, has sido separada ¿para quién? Para Dios. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice la Biblia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, ¿de qué debemos separarnos? Dice la Biblia, de toda contaminación de carne. De toda contaminación. Ay, la carne, es que la carne me llama. La carne llama a la carne. Ten cuidado. Dice la Biblia que tienes que empezar a santificarte. Santifica tu cuerpo. Es que no puedo vivir con mi pepelucho. No, yo tampoco no puedo vivir con mi peluche. Entonces, si hay amor, cásate, pues, hermano. Cásate. No te andes quemando. Cásate. Porque la Biblia dice que no debemos andar en la contaminación ¿de qué? De la carne. Bueno, yo estoy hablando de lo que es el área sexual. Carne también estamos hablando, ¿no? Las obras de la carne. En Gálatas 5 dice la Biblia, como ustedes pueden buscar en la Biblia. Las obras de la carne son lujuria, envidia, celos, ¿no? Pleitos. Limpiémonos de toda obra de la carne. Uy, todavía quizás esto me gana. Tengo que limpiar mi corazón. Tengo que sacarlo de mi vida. Limpias tu corazón, ¿me entiendes? Porque tú has entendido, de mi amado, usted mi amada ha entendido que eres hijo de ¿quién? De Dios. Y tengo que esforzarme. Si Dios me llamó a ser santo, es porque Dios quiere que su santidad se manifieste a través de mí. Y su presencia me va a cubrir, así como cubrió a Jesús desde su nacimiento. Y su presencia trajo victoria en la vida de Jesús. Entonces en mi vida también tiene que haber victoria. Entonces tengo que dejar que su presencia me cubra. Amén. Entonces, ¿de qué me tengo que separar? De toda contaminación de carne. Entonces, yo no sé qué contaminación puede haber en tu vida. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué está contaminando tus ojos, tu boca? De hablar quizás palabras deshonestas, ¿no? Chistes colorados, mentiras, yo no sé, de tus pensamientos que están aterrizando a tu mente, esos pensamientos, y quizás estás dejándolo entrar a tu corazón. La Biblia dice que debemos empezar a limpiarnos de toda obra de la carne. Y la Biblia dice de carne y de espíritu. En nuestro espíritu solamente tiene que estar el Espíritu de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la santidad de Dios se va a perfeccionar en el temor a Dios. Cuanto yo más temo a Dios, mi vida se va a ir perfeccionando. Dile al que está a tu lado, cuanto más temas a Dios, tu vida se irá perfeccionando. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a aprender cada día a temer a Dios? Amén. Cada día tenemos que temer a Dios. Por ahí había antes de ayer creo que pusimos un devocional, que el gozo del Señor
que el Señor se gozaría, no me acuerdo mucho muy bien cómo era el texto, pero el Señor se gozaría cuando nosotros mostremos sabiduría en nuestra forma de caminar, algo por ahí, decía el texto. Y por ahí mis hijos ya desde la mañana querían ahí hacerme renegar un momento. Y decía, Señor, yo quiero alegrar tu corazón, no quiero entristecerte. Yo le decía, ¿qué dice acá la Biblia? Le decía, dice que yo tengo que alegrar el corazón de Dios. Y tú estás haciendo que yo no alegre el corazón de Dios, así que pórtate bien. Y ahí se portaban bien. Señor, ayúdame, quiero vivir en tu santidad, quiero mostrarte, ayúdame. No permitas que mi carne me gane, porque si yo fuera, quién sabe, me desconozco, dicen algunos, ¿no? Tienes una lucha, todos los días tienes una lucha, ¿es cierto? Todos los días tienes una lucha. Si no es con tus hijos, es con el perro, hasta peleas con el perro. Si no es por el príncipe, ves que me arranca las plantas que tengo ahí. Príncipe, ¿no? Porque se le ocurrió poner su cabeza de pollo dentro de mi planta. Y como el perro son vivos, rascan, ¿no? Se dan cuenta y me malogran las plantas, ¿no? Ay, Señor, digo, ¿no? Señor, ayúdame, quiero vivir apartado para ti, no permitas que la ira, el enojo me gane. Señor, ayúdame. ¿Cuántos oran todos los días así? Amén, que el Señor les pueda ayudar todos los días de su vida. Porque la santidad se va perfeccionando mientras más temas a Dios. Menos temor a Dios, menos santidad, menos perfección. ¿Qué más? ¿De qué más me tengo que separar como hijo de Dios? ¿De qué más? De las relaciones mundanas. Dile al que está a tu lado, de las relaciones mundanas me tengo que separar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, del 7 al 12. Bueno, eso no te lo hemos leído, ¿no? Sí, sí lo hemos leído. Bueno, ya, ¿para qué volver a leerles? Ya, ahí decía, ¿no? De las relaciones mundanas. No nos relacionemos con las cosas del mundo. Ahora vayamos a 2 de Corintios. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. También, ¿no? Ahí está. Así que, amados, dice, tenemos que limpiarnos. Muy bien. Entonces debemos separarnos de las cosas del mundo, del yugo desigual, de toda contaminación. Dice la Biblia en Gálatas, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Entonces tenemos que separarnos, no unirnos a las relaciones que no vienen de parte de Dios. Así que, mi amado, usted que es una hija de Dios, un hijo de Dios, tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida. Decir, Señor, ayúdame porque yo quiero vivir. Mira, si en una relación, si tú eres cristiano, mi amado, si tienes una novia, un novio, que te incita a orar, pues buscar al Señor, congregar. Esa chica se muestra una santidad, dice, no, quiere santificarse. Pero si tú, muchacha, tienes un novio, no sé, alguien que te guste, que antes que te motive a buscar al Señor, ya te está agarrando por acá, te está agarrando la cintura, te está agarrando tu cara, te está agarrando por ahí, ya comenzó a agarrar tu carita y luego acercarse ojo por ojo y ya te besó. Tus pensamientos no están en el Señor. Y a la larga eso no va a traer alegría a tu vida. Quizás un momento como todo dice, wow, la satisfacción me besó, dice, no me besó. Pero luego va a entrar en ti una necesidad siempre de que alguien te bese, te toque, y al final puede entrar un espíritu malo en tu cuerpo,
Por eso, por a través de esas cosas, lamentablemente caen en fornicación. Por eso tenga cuidado, joven, señorita. Si tú tienes a alguien que tu papá, tu mamá te consintió, yo no sé quién, no, respétense. Y si hay un chico, una chica, una de los dos, no está respetando a Dios, no está respetando las directrices de Dios, es mejor que des un paso al costado. Porque lo que entra con la carne termina y te va a terminar mal. Y te vas a sentir mal como muchacha, como joven, y tú vas a decir, wow, yo servía al Señor, pero mira, le he fallado a Dios. ¿Cuántos no han pasado esas circunstancias? ¿Cuántos no se sintieron tentados? Porque al tener una relación con alguien, mi amado, lamentablemente tienes esa tentación de querer tocarlo, besarlo. Yo te lo digo porque yo también pasé en mi vida. Por eso ni corta ni perezosa dijimos, no, hay que casarnos. Me casé, dije, gloria a Dios. Ya con mi esposo nos conocíamos años ya en Oxapampa. Pero queríamos hacer bien las cosas. Queríamos empezar a hacer bien las cosas. Por eso dijimos, no, tú estás a nivel pastor, por favor, ya no eres nivel oveja. Ya, no eras antes, pues yo era su líder, él era mi asistente, por si acaso. Así empezamos. Yo era el líder, él era, ahora se hizo reverso. Ahora es mi líder y yo soy su oveja, ¿no? La oveja de su prado. Pero quisimos hacer bien las cosas. Y cuando empiezas a hacer bien las cosas, Dios te respalda. Amén. Porque quieres que tu casa, tu hogar, vive en la santidad ¿de quién? De Dios. Bueno, antes ignoraba, pues, o quizás conocía, pero no me había arrepentido, por eso permitía, ¿qué cosa? Que me besara, permitía que me tocara, permitía, ¿no? Que podamos mentir a nuestros padres. No, no estoy con él, no, mamá, no. Mentira. ¿Quién te ha contado? Decía. Tenía el descaro y la cara fresca de decirle delante de mi mamá. Decía, pero ¿quién te ha dicho? Es que eso hace el pecado. El pecado te hace tan hipócrita, mi amado, que hasta mientes. Yo te lo digo porque yo lo viví. Por eso Dios permitió quizás en un tiempo alejarme con mi esposo y meditar bien las cosas, hacer bien las cosas. Y cuando, después de años, ¿no? Después de un año creo, quisimos retomar la relación, entendimos que teníamos que hacer bien las cosas. Y no podíamos estar andando de manoseo en manoseo, ni de beso en beso, porque ya había algo, había un temor en Dios. Antes no había temor a Dios. Hoy se había temor a Dios. Ahora ya conozco la palabra mejor y la palabra me santifica. Y he entendido que Dios me llamó para ser santificado. Amén. Entonces, mi amado, hermano, joven, señorita, ustedes que están por acá, la flor de la juventud, no anden buscando chicos o chicas que realmente no teman a Dios. Teme al Señor. Y si estás con alguien, pídele al Señor y que sea Él quien dirija tus pasos y te ayude a caminar en la santidad de Dios. Amén. Entonces, segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Vamos. ¿De qué también debemos separarnos? Mira, yo no lo digo, dice la Biblia. Así que no me miren mal. Y no me pongas tu cara chueco si me miras en las redes sociales, por favor. Dice de los cristianos que no se portan bien. Sí, de los cristianos que no se portan bien. Mira qué dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos. Por eso el título dice advertencias contra la ociosidad. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Allá. Los que no andan ordenadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cristianos que se han desfasado de la sana doctrina. Y al desfasarse de la sana doctrina se portan mal. Y ellos piensan que así deben que caminar. Hay cristianos que algún día conocieron la palabra de Dios y hoy están creyendo en la Dios Madre, hoy están creyendo en que Jesús ya no va a volver, que el Espíritu Santo solamente es un fuego, es una fuerza nada más sobrenatural y nada más. Y comienzan a hacer un montón de ideas en su mente, porque van escuchando en el Facebook un pastor tal, en el Facebook otro pastor tal, otro por acá, otro por allá. Y por tanto escuchar, al final se desordena su vida espiritual, ya no quieren escuchar la sana doctrina de la palabra de Dios y andan, ¿qué cosa? Desordenadamente su vida. Y piensan que así tienen que andar como hijos de Dios. No, mi amado. Por eso la Biblia dice claramente de aquellos que no se portan bien, de los que andan ociosos, andan negligentes, no andan cuidadosos en su vida espiritual. Dice la Biblia, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Así que si tú ves algún hermano que por ahí, no, es que el Facebook me ha dicho así, el pastor tal me ha dicho así. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz ¿de quién? De su pastor. Y aquí en la iglesia tenemos un pastor. Tenemos a nuestro pastor, a quien Dios puso aquí en la casa para dirigir, nuestro pastor Miguel. De todas las enseñanzas que tú escuches, mi amado, retén lo bueno y desecha lo malo. Y si hay algo que tienes en duda, mejor no lo pongas en práctica. Ven y consulta, conversa, porque luego eso te va a incitar a andar desordenadamente en tu vida espiritual. Y no vas a crear estabilidad espiritual. Y luego te vas a hacer como un cristiano saltamonte, vas a saltar de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia. Porque no vas a encontrar tu espíritu bien. Dices que acá no enseñan bien, es que acá no está el espíritu, es que acá está el otro, es que acá diezman, es que acá ofrendan, por eso me voy a otro lugar. Anda desordenadamente en su vida espiritual. Entonces, es por eso desde acá siempre en la iglesia enseñamos y andemos ordenadamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mejor alíñate en la visión de la palabra de Dios, que la palabra te santifique, te ayude y te revele cada día a tu corazón y vas a andar ordenadamente, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de orden. No anda desordenadamente, no anda buscando quién te da el mejor pasto, mi amado. Te dio un pastor y cuánto más nuestro Dios es nuestro buen pastor. Amén. Y anda buscando la presencia de Dios y vas a ver que tu vida se va a ordenar. Entonces yo te pregunto hoy en esta noche, ¿crees que es una demanda o solo una opción vivir en santidad? ¿Usted qué me dice? ¿Será una demanda o solamente una opción más para vivir en santidad? Una demanda. Dile al que está a tu lado, Dios te demanda. Dile, Dios te demanda a vivir ¿en qué? En santidad. Dios nos demanda a todos como hijos de Dios a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque hemos sido separados ¿por quién? Por Dios. Dios mismo nos escogió para vivir en su santidad. Recuerda que ahora tienes una postura nueva. Eres un hijo de Dios. Dile al que está a tu lado, eres un hijo de Dios. Eres una hija. Muy bien, los que son, ¿no? Hijo, hija, los que son hijos. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, están ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, por la voluntad de Dios, ahora yo soy santo. Por la voluntad de Dios. Eres santo y eres fiel en Cristo Jesús. Amén. Dios te santificó. ¿Y desde dónde te santificó? Desde el vientre. Dile al que está a tu lado, desde el vientre Dios te santificó. Si está tu hijo, tu hija, dile, desde el vientre de tu madre, dile. Está tu hija al costado, tu hijo, desde mi vientre, dile. Dios te santificó. Así que si hubiera un hijo o una hija que no quiere conocer al Señor, el Señor lo va a traer. Quieras o no, un día va a volver al Señor. Porque Dios lo llamó a su santidad. Amén. Dios nos santificó. Entonces, ¿de qué manera podremos ser santificados? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús oraba por sus discípulos de esta manera. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios oraba, Jesús oraba para que nosotros seamos santificados. ¿Y a través de qué vamos a ser santificados? A través de su palabra. Solamente la palabra de Dios te santificará. Solamente la palabra de Dios te hará entender cómo debemos caminar delante de Dios. Amén. Así que mi amado hermano, hermana linda, Dios te llamó para que seas profeta por las naciones, a las naciones. Dios te llamó con un propósito en la tierra. Es que anuncies las verdades de Cristo. Y Dios, su presencia quiere cubrir tu vida cada día, así como el ángel de Dios vino a María y le dijo que el Espíritu Santo cubriría la vida de ella. Así Dios nos quiere cubrir nuestra vida en santidad. Separémonos ya de las cosas del mundo poco a poco. Yo sé que algunos dicen, uy, me cuesta hacerlo. Pero en el proceso de Dios, Dios te va a santificar. Mientras usted le permita dejar que Cristo trabaje en su vida, Dios te santificará. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche y dar gracias a Dios por su bella palabra.